Bueno, alumnos, ya nos hemos conocido en la unidad 1 y ahora vamos a la unidad número 2, ¿sí? La unidad número 2 nos habla de algo que es muy importante. Ya hemos definido en parte esto, ¿sí? Pero para sacar un poquito mejor de gusto, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son las diferencias entre los géneros literarios. Para eso vamos a meternos en la diferencia entre el cuento y la novela. Sí. Bien, ¿qué es un cuento? ¿Qué es una novela? Primero, principal, vamos a decir que tanto el cuento como la novela, ambos, están dentro del género narrativo. El género narrativo exige ciertas cosas. Por ejemplo, lo primero que exige es un autor y un narrador, ¿sí? Cuando hablamos de un autor es quien escribe la obra, la persona de carne y hueso que se sienta a una máquina de escribir, a una computadora, a una hoja y escribe la novela. Pero por otro lado, ¿sí? Necesita de un autor y un narrador. El narrador es la persona imaginaria que utiliza el autor para contar la historia. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a una historieta que, si bien no es lo que más nos conviene para hablar de una narración, pero vamos a Mafalda, ¿sí? Y todos sabemos que a Mafalda la escribió Quino. Quino es el autor y el narrador, el que cuenta la historia, es Mafalda. ¿Sí? Bien. El Martín Fierro. ¿Sí? El autor es José Hernández, el narrador es Martín Fierro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Creo que eso se entiende y nosotros lo tenemos que aplicar en el género en el subgénero de cuento y novela. Bien, dicho todo esto del narrador y el autor y todo eso, bueno, vamos a pensar ahora qué es el cuento y la novela. Bien, para definir el cuento vamos a decir primero que es corto. Edgar Allan Poe dice que un cuento se debe empezar y terminar a la brevedad, o sea, y vamos a traducirlo más a nuestros días. Yo tengo un cuento acá, lo agarro, ahora cuando me voy a tomar el colectivo, leo el cuento y lo termino antes de bajarme. ¿Sí? Lo terminé en 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. ¿Sí? Hay cuentos que son un poco más largos, hay cuentos que son más cortos, pero el cuento debe terminar rápido, conciso, claro, ¿sí? Tiene un personaje principal a través del cual corre toda la historia, varios personajes que ayudan a la acción, ¿sí? Bien, pero tiene un personaje principal. ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces, vamos a decir, cuento, tiene un personaje principal, es corto. No tiene capítulos. Los capítulos pertenecen a la novela. ¿Sí? Tiene un solo conflicto que se resuelve mientras se va contando la historia. Si yo empiezo a contar muchos conflictos, me voy a meter en el sistema de la novela. ¿Sí? Bien, entonces decimos que un cuento es una narración breve que relata hechos ficticios con la intención de mostrar una enseñanza o explicar determinados valores. Cuenta con una estructura sencilla y está basada principalmente en personajes ficticios, aunque esto puede variar. O sea, de lo que dije puede variar. Los personajes pueden ser ficticios o reales, ¿sí? Y cuenta con un fin de enseñar. Puede contar con un fin de enseñar o puede ser estético, pero lo que quiere decir acá con enseñar, ¿saben qué es? Que está bien dicho.
¿Saben qué es? Lo que quiere enseñar es la historia propiamente dicho. Yo escribo para algo, para entretener. Bueno, lo que quiero enseñar es a entretenerse, ¿sí? Escribo para mostrar una situación social. La situación social es lo que voy a enseñar. ¿Se entiende? Bien. Mientras que la novela es una narración más extensa y normalmente más compleja. Esta puede estar basada en hechos y personajes ficticios, pero también puede ser reflejada aspectos de la realidad. Debido a su mayor extensión, nos encontramos con una estructura más elaborada que puede incluir más de una trama y ocurrir en más de un lugar. ¿Estamos así? Bien. Bueno, hasta acá estamos bien. Entonces dijimos, ¿sí? Si bien se lo dijimos para el cuento, pero dijimos que la novela tiene variados personajes y que esos variados personajes me van a dar una estructura, un nivel, un lugar, una mayor prestación para tener distintos conflictos y distintos problemas. Bien, nivel de la complejidad de la trama. Como hemos mencionado anteriormente, una de las mayores diferencias entre el cuento y la novela es el nivel de la complejidad de la trama. El cuento, al tener una extensión menor que la novela, debe restringirse a historias más simples que giran en torno a un hecho en concreto o particularmente a un personaje. Por su parte, la novela cuenta con más espacio para poder desarrollar tramas e historias complejas. Sí, todo esto ya lo hemos dicho y es bastante claro. Estructura y argumento. La estructura base para cualquier historia se compone de la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Sí? Entonces, recuerden, tanto la novela como el cuento se va a basar primero en una estructura. Que esta estructura, y ahí tenemos un problema, ¿sí? Esta estructura puede estar desordenada. O sea, por ejemplo, si ustedes leen, ahora van a leer algo de Gabriel García Márquez, pero si leen otra cosa de García Márquez, por ejemplo, en este caso estamos hablando de crónica de una muerte anunciada, justamente me está diciendo que hay una muerte anunciada y comienza con la muerte. ¿Sí? Bien, es una novela que comienza por lo principal, que alguien murió o fue asesinado. ¿Sí? Bien, entonces, la estructura es básica, introducción, nudo y desenlace. El problema es, por ejemplo, en este caso, que coloca el desenlace al principio. Entonces, yo ya sé qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a morir alguien. Ahora, en esta novela, lo que me interesa es saber cómo, por qué, cuáles fueron las causas, cuál fue el desempeño que hizo que muriera esta persona. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, siempre va a haber estas tres estructuras porque es lo más adecuado que estén. En la introducción tienden a presentar los personajes, las características, cómo son, su idiosincrasia, su posición política, si está enamorado o no, si tiene un trabajo, de qué trabaja, todas esas cosas. En el nudo, ¿sí? O clímax, ¿sí? Lo que va a suceder es el desempeño de las realidades por las cuales va a ir atravesando, ¿sí? Y ahí se va a presentar, principalmente ahí, el conflicto. El conflicto se puede presentar en otros lugares, pero generalmente se presenta ahí. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es el problema, ¿sí? Es el lugar de la duda, es el problema, ¿sí? Que tiene la historia y que a partir de ahí las cosas no van a ser iguales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una duda, un lugar donde las cosas no van a ser iguales, entonces hacemos una distinción, ¿sí? Entonces, hasta acá pasó esto, pasó esto, pasó esto. A partir de acá, ¿sí? No sé, por ejemplo, vamos a un cuento.
descubro que tengo un hijo no reconocido, pero lo descubro ahora y el hijo tiene 5 años, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Porque uno dice fácilmente, sí, lo reconoces, ok, perfecto, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vivió ese chico? ¿Cuáles fueron las instancias? ¿Qué sabe del padre? ¿Se entiende? Bueno, todo eso me abre un espectro muy grande para generar una novela. A partir de un conflicto que me pasa a mí, empiezo a investigar quién es mi hijo, qué es lo que le pasó, cómo está, qué tipo de vida tiene. ¿Se entiende? Bueno, entonces, desde un hecho que uno está viviendo continuamente, el inicio muestra la situación y así, ¿sí? Sucede algo imprevisto, ese algo imprevisto es el conflicto, y ese conflicto abre un panorama, ¿sí? Que se va a ir desarrollando en el nudo y en el desenlace, ¿sí? Y el desenlace es cómo termina, ¿sí? Cómo termina la acción, el fin, pero el fin puede venir desde varias páginas atrás o puede ser medio imprevisto, ¿sí? Entonces a lo mejor uno tiene 30 páginas de final, como a lo mejor en una hoja termina, ¿sí? Bien. No es lo más común ni uno ni el otro, ¿sí? No es muy común que haya 50 hojas del desenlace, tampoco es muy común que termine en una hoja sola, pero sucede. Bien. A ver, el origen del cuento y la novela. Uno de los motivos por los cuales el cuento es como es porque su origen se encuentra en la tradición oral. Estos eran transmitidos de boca en boca y contados para mostrar una lección en concreto a aquellos que lo escuchaban. Es por eso que nos encontramos con una narración más corta y reducida, siendo un buen ejemplo de ello los conocidos cuentos populares que posteriormente se pasaron al formato escrito. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la mayoría de los cuentos que ustedes conocen, ¿sí? Caperucita, La Sirenita, Hansel y Gretel, bueno, la mayoría de esos cuentos eran, ¿sí? Cuentos folclóricos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran cuentos que se transmitían de pueblo en pueblo, de generación en generación, ¿sí? Y entonces iba alguien y contaba esa historia y después esa historia era vuelta a contar. Cuando uno cuenta una historia y es nuevamente contada, esto hace que indefectiblemente varíe, al menos parcialmente, la construcción del relato, los sucesos y todo. Entonces tenemos una realidad que es transmitida, ¿sí? Oralmente por la gente, como dice acá, muchas veces para dar una finalidad, para darle un sentido, para contar una historia con un sentido, un aprendizaje, por ejemplo, y esa transmisión oral hace que se vaya retroalimentando y se vaya agrandando y se vaya cambiando y se vaya desarrollando distintas realidades estéticas, ¿sí? Que con esta realidad estética la historia varía y pasa a ser sus diferentes variables. Bien, a ver, ¿qué más podemos decir de esto? No mucho más, ¿sí? El narrador, tenemos 3 tipos de narradores: narrador en primera persona, narrador testigo, narrador omnisciente, ¿sí? Los voy a definir así, pero hay más definiciones, ¿sí? Que están en el cuadernillo. El narrador en primera persona es a quien le sucede los hechos. O sea, a partir de lo que va viviendo Juan, ¿sí? Cuenta su historia, él la cuenta en primera persona, le pasa a Juan. Es la historia de Juan. Por otro lado, podría ser, ¿sí? Por ejemplo, recién 2 chicas se estaban agarrando a piñas en la calle, no en el colegio. Entonces, uno
se posiciona como testigo y ve y cuenta y asocia la violencia esta, por ejemplo, con un choque. Entonces esta finalidad de asociar algo tiene una finalidad estética, ¿sí? Además tiene una finalidad, como decía acá, con el fin de dar una enseñanza, ¿sí? Entonces ahí ese relato nos va a permitir visualizar lo violento que somos en la sociedad. Bien. Ese es el testigo, ¿no? Yo veo y cuento, estoy contando lo que yo estoy viendo, no lo que estoy viviendo. Y el omnisciente es el que sabe todo. El omnisciente sabe todo y a partir de ahí transmite su conocimiento, transmite su posición, su forma de ver la vida, ¿sí? Transmite todo lo que él quiere, crea la historia y a partir de esa creación de la historia y a partir de ese deseo de él, lo que hace es contar una historia imaginada por él o soñada por él o investigada por él desde otro lugar, que es un narrador omnisciente. Bien, espero que les haya quedado claro. Nos vemos en el módulo 3.